Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a nuestra videoconferencia Modernización y actualización del Estatuto Tributario post-COVID-19. Agradecemos su valiosa asistencia. La dinámica de la charla consiste en que nuestros expertos contarán a detalle los cambios que se deben realizar en el Estatuto Tributario Municipal a causa de la pandemia del COVID-19. A lo largo de la charla, por favor, escriban sus preguntas en el chat y al final las resolveremos. Algunas por temas de tiempo no se podrán desarrollar. Hoy nos acompañan dos profesionales y expertos en el tema, la doctora Angélica Castrejón y el doctor Pedro Pablo Piñeros. El doctor Pedro Pablo es experto en impuestos territoriales, con más de 30 años de experiencia en la doctora Angélica, administradora pública, especialista en finanzas públicas y con más de 5 años de experiencia como asesora en impuestos territoriales. Sin más preámbulos, siendo las 8:15 de la mañana, damos por iniciada nuestra charla. Bienvenidos, doctora Angélica. Bienvenido, doctor Pablo. Gracias, Tatiana. Gracias, Tatiana. Bueno, Angélica, buenos días para todos nuestros amigos de los diferentes municipios de Colombia que nos están acompañando en una de las más reuniones, charlas que tenemos de apoyo hacia los entes territoriales. Por el tema. ¿Me escuchan? Sí, yo lo escucho. Listo. Aló. Por el tema del COVID-19, pues este año ha sido muy difícil y sobre todo de cara a lo que nos queda estos 3 meses, digamos, las decisiones desde el punto de vista fiscal que debemos tomar los entes territoriales y aparte de eso, pues ya estar planificando desde ya todo un tema de planeación para el año 21. El éxito de las administraciones territoriales es la excelente planeación que hagamos desde ya en diferentes puntos y en la cual pues sabemos que la mayoría de los consejos, el 90% de los consejos van a reunir a partir del 1 de noviembre, pero por eso este mes de octubre tenemos que hacer diferentes intervenciones jurídicas tributarias que debemos presentar al consejo para efectos de que digamos podamos aplicar la normativa para el año 21 y sus siguientes y así poder cumplir el plan de desarrollo del señor alcalde que fue presentado y aprobado en muchos municipios en mayo, junio. Entonces, digamos, ahorita por la pandemia, pues tenemos unos retos. ¿Qué vamos a hacer en esta charla? En esta charla vamos a proponer, de acuerdo a la experiencia que tiene la firma, ¿cierto? La firma tiene más de 22 años de experiencia en estos temas, en todos los temas de impuestos territoriales. Vamos a todos los compañeros y amigos a nivel nacional que nos están acompañando y nos van a acompañar en esta charla. Vamos a hacer unos tips fundamentales que si lo tienen, no lo tienen, puedan ingresar o puedan presentar un proyecto más que llamarlo reforma tributaria. No lo vamos a llamar reforma tributaria, es un tema que nosotros hemos propuesto por la reactivación empresarial post-COVID-19. Este es como el primer punto que queremos proponerle a todos nuestros amigos. Le doy el paso a Angélica para que diga cómo hace la dinámica de la charla y sobre todo qué puntos vamos a tratar fundamental para todos nuestros amigos. Igual, vayan haciendo sus preguntas en el chat, Angélica las va revisando y nos va, de una vez la va aclarando o le vamos dando desarrollo. Bueno. Ok, gracias Pedro Pablo, reiterar el saludo de bienvenida a todas las personas y municipios que nos acompañan. Básicamente los temas a tratar es un tema introductorio acerca de la reactivación económica post-COVID-19. A grandes rasgos lo que acaba de indicar Pedro Pablo, pero pues se tratará a partir de lo anterior, trataremos principalmente lo que es el impuesto de industria y comercio, impuesto predial y sobre tasa a la gasolina, que se consideran pues los impuestos más importantes, uno de los impuestos más importantes y a la vez lo que es el industria y comercio sobre tasa a la gasolina, los más afectados, en los cuales
pues debemos centrar nuestros intereses, nuestro estudio, nuestro replanteamiento en torno o pues a causa de la contingencia del COVID-19. Básicamente, esos son los 3 puntos a en medida de lo posible. Y si ya iniciando, nos colaboras con la siguiente diapositiva, Tatiana, por favor. Es una introducción de la reactivación empresarial post-COVID-19. Pedro Pablo nos ese punto, por favor. Bueno, ¿qué es la reactivación empresarial post-COVID-19? Sabemos que en enero, febrero, marzo, nosotros, todos los colombianos, sin excepción, y el mundo completo, no sabía lo que nos esperaba este año, el año 20, desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista económico. Vamos a tratar en este tema, el tema económico, pues lo que nos interesa en la hacienda pública. El tema es que muchos sectores de la economía sufrieron un revés fuertísimo en cada uno de nuestros municipios, como al igual algunos sectores de la economía también pues tuvieron un excelente, digamos, año y lo siguen teniendo desde el punto de vista económico. Entonces, nosotros con ACOPI hicimos un estudio muy juicioso de cuáles fueron los sectores de la economía más perjudicados en esta pandemia. Por eso las administraciones territoriales muy juiciosamente en este mes, y si ya lo traen el estudio, cuáles van a ser los sectores que se debe empeñar la administración territorial para volverlos a reactivar, porque venían de un ejercicio aportándole valor agregado al municipio. Entonces, en primer término, nosotros al término de la charla le vamos a hacer llegar el estudio que hicimos, un estudio muy juicioso, en la cual hay unos indicadores económicos donde se establece, obviamente con fuentes de información como el DANEF, de desarrollo, que tomamos estos estudios, investigaciones de ACOPI y del Grupo Colombiano de Consultoría. Entonces, digamos, este documento le va a servir a cada ente territorial para que lo impriman o lo miren muy juiciosamente. Allí se establece cuáles fueron los sectores de la economía que, digamos, sufrieron, inclusive llegaron a cerrar, muchos establecimientos cerraron, muchos locales cerraron, muchas actividades comerciales, pues, han tenido digamos, detrimento o, digamos, han tenido una quiebra total. Entonces, la primera invitación, una planeación económica muy juiciosa que se debe hacer ahorita el ente territorial ya en este momento, cuáles fueron los sectores de la economía en cada municipio los más perjudicados. Voy a dar unos ejemplos en la cual pues esos son los que hemos empezado a trabajar. Ejemplo, las peluquerías, todo lo que fue el transporte terrestre, tanto urbano como intermunicipal, todo lo que fue el área de las, digamos, de las discotecas, los bares, los restaurantes también que fueron bastante perjudicados, una parte inicialmente de la manufactura también, pues inicialmente hasta junio, también tuvo algunos sectores, digamos, alguna parte que también fue perjudicada. Y así sucesivamente, allí hay una serie de sectores en la cual tuvieron, digamos, que cerrar o simplemente que quebraron estas entidades, quebraron estas actividades o estas empresas. Una empresa puede ser una persona natural o una persona jurídica. Entonces, para este equipo, para este grupo económico, pues tenemos que proponerle al honorable consejo cómo los vamos a reactivar. Entonces, estas son propuestas que nosotros le hacemos a los entes territoriales. Ya ustedes allá en su sabiduría, pues toman las decisiones, las diferentes variables. Puede ser vía tarifa, bajarle un punto, ese es un tema. O otra vía, descuento en el impuesto de industria y comercio. Nosotros sabemos que el impuesto de industria y comercio pues se declara sobre el ingreso. Obviamente si este año, pues si venían con un ingreso, de ejemplo, de 50 millones, ya no hay 50 millones, sino vendieron 20 millones este año, pues van a declarar sobre 20 millones.
Pero ¿qué es lo que pasa con esa empresa? Pues la empresa tuvo que sacar personas, está endeudada con el banco, está endeudada con arriendos. Entonces nosotros, desde el punto de vista del ente territorial, tenemos cómo mirar y jalonar a todo ese sector económico del turismo, de los restaurantes, de los salones de belleza, una cantidad de sectores que verdaderamente tenemos que mirar y cómo los vamos a jalonar y cómo otra vez le va a dar la administración en su partecita que le corresponde, desde el punto de vista del liderazgo del señor alcalde y de la hacienda pública, cómo los vamos a ayudar, cómo los vamos a reactivar. Entonces hay diferentes formas, una haciendo una alianza con la Cámara de Comercio que no les cobre la Cámara de Comercio para el año 21 su actualización en la Cámara de Comercio o en su registro único proponentes. Es un convenio que ya tienen que hacer en este momento todos los entes territoriales con sus cámaras de comercio a que les pertenezca. Entonces, es una invitación que hace desde el señor alcalde, el secretario de Hacienda, a la Cámara de Comercio con un listado muy detallado a esos sectores que por favor no se les cobre el otro año la actualización de la Cámara de Comercio. Allí hay un alivio. Otro, vía descuento predial, o otro puede ser, si el municipio es muy fuerte económicamente, exonerarlos por una vez por el año 21 o simplemente darles un descuento diferencial de un 30 o un 40%, que esa plata que se están ahorrando les sirva para reactivar su negocio. Entonces, allí, esa es la reactivación post-COVID-19, en la cual les vamos a hacer llegar un estudio muy juicioso y tenemos que empezar a mirar una serie de actividades económicas que verdaderamente fueron muy perjudicadas por la pandemia. Cada municipio pues hay municipios que son turísticos, hay municipios que son petroleros, hay municipios que son mineros, hay municipios que solamente prestan la actividad comercial, entonces todos los municipios no son iguales, por eso cada municipio tiene que hacer su trabajo juicioso, no podemos cortar todos con la misma tijera porque, ejemplo, Cartagena, el turismo, toda la costa, es un tema de turismo que tienen que empezar, cómo van a mirar allá todo el tema de la costa, el turismo, los municipios petroleros, los municipios que son netamente comerciales. Entonces, digamos, cada municipio lo tiene que hacer con la Hacienda Pública, Oficina de Planeación y el señor alcalde, cómo le vamos a tender la mano para el año 21, pensarlo desde ya, haciendo alianzas, convenios con las cámaras de comercio, con la DIAN, y con el mismo municipio, de cómo de todo ese ahorro que le vamos a sumar a nuestros contribuyentes y a nuestros ciudadanos y a nuestros empresarios, las diferentes variables. Entonces, esa es la primera, digamos, y sobre todo esto lo tenemos que presentar al Consejo, porque acordémonos que todo proyecto debemos presentarlo al Consejo para que el Consejo no lo aprueben, todos estos descuentos, bajar las tarifas, crear incentivos, va de la mano al Consejo. Entonces, para que el otro año, el 21, no nos coja la noche y no presentemos ninguna modificación o reactivación empresarial, tiene que ser de aquí a diciembre por tarde o en noviembre por tarde tenemos que estar presentando este acuerdo. Entonces, esa es la invitación para la reactivación empresarial y tenemos que empezarlo desde ya. Hacer un excelente documento, muy juicioso, todas las oficinas de Hacienda Pública. Continuamos, Angélica. Sí, señor. Efectivamente, como indica Pedro Pablo, pues el llamado acá en términos generales es a que las administraciones municipales estructuremos modificaciones efectivas dentro de nuestro cuerpo normativo que reglamenta el sistema tributario municipal, de tal manera que logremos afectar o mejorar en los aspectos que efectivamente necesitamos. Bien es sabido que no es prudente dentro de la contingencia que presentamos del COVID-19 presentar reformas estructurales de nuestra normatividad del sistema tributario, teniendo en cuenta que otras son las prioridades de la administración, teniendo en cuenta que el tema del COVID prácticamente quitó a las administraciones un año de actividades. Entonces, acá el llamado es a estudiar directamente los efectos que tuvo en nuestro territorio este tema del virus, de tal manera que logremos
salir pues beneficiados o pues no en gran medida afectados por lo que ocurrió. La medida es que además de hacer ese estudio específico de acuerdo a los efectos directos en nuestro territorio, asimismo planteemos modificaciones del estatuto tributario que ataquen directamente donde necesitamos. El llamado no es hacer modificaciones de 600, 700 artículos, sino que entremos a mirar efectivamente los puntos que ya cerrando pues un poco componente grande en términos tributarios de las rentas del municipio, como lo es el impuesto de industria y comercio. Si bien pues dentro de la escala de los tributos municipales en algunos territorios el segundo mayor, en los casos el primero, pues teniendo en cuenta todas las problemáticas. Señor, ¿no me escuchan? No, está fallando un poquito el internet, creo. ¿Sí me escuchan? Ah, qué pena. Listo. Me avisan cualquier cosa, estoy pendiente. Voy a tratar de hablar un poco más despacio por si el tema es del internet. Lo que les venía diciendo es que este es un tributo muy importante a nivel territorial. En algunos entes territoriales entra a ocupar el segundo o en otros pues el primer lugar, teniendo en cuenta pues las problemáticas que se lleguen a presentar en el impuesto predial por el tema de la actualización catastral. En este punto señalamos principalmente tres aspectos. El tema del equilibrio de abastecimiento de los sistemas de retención o autorretención. En dado caso no los tengamos establecidos, la invitación es a establecerlos. Y por último, la territorialidad del impuesto de industria y comercio. Consideramos son tres de los aspectos centrales en los que se deben enfocar nuestras reformas o nuestras modificaciones tributarias de los estatutos, de los acuerdos o decretos compilatorios de la normatividad tributaria municipal. En este sentido, Pedro Pablo, por favor, colabóranos pues profundizando. Gracias. Bueno, que cuando hablamos del equilibrio tarifario a causa del COVID-19, como lo dijimos, para reactivar el tema de la productividad de nuestros municipios, pues digamos, ese equilibrio, pues hay unos municipios que tienen el SIU, hay otros municipios que no tienen el SIU. Entonces, tenemos que analizar, como le digo, tarifa por tarifa. Un ejemplo, vamos a colocar el ejemplo de los hoteles. Los hoteles estuvieron cerrados por más de 7 meses. Entonces, si tenemos una tarifa del 10 por mil en nuestro municipio, pues miremos cómo por una vez, o sea, por el 21 o 22, para la reactivación económica, la proponemos en el 8 por mil, ¿sí? No es constante, sino es un tema porque ese sector de la economía fue muy perjudicado. Entonces, los municipios que son de turismo natural, ¿sí? En cada departamento hay municipios que son turísticos. Entonces, allí todo lo que fue el sector de la industria, de los hoteles, los restaurantes, todas las lavanderías, todo este gremio, allí se desprende una cantidad de actividades económicas del sector de la industria. Entonces, si yo en el municipio tiene una tarifa del 10, el 8, es una propuesta que hace nuestra firma, si simplemente ustedes allá la analizan, y por el año 21 y el año 22, pues le bajan un punto o lo bajan 2 puntos, ¿sí? Ese es un equilibrio, allí se le está ayudando a esa persona. Esos 2 puntos que se bajan es con el fin de que ese dinero de que se están ahorrando vía industria y comercio, lo coloquen, lo utilicen para poder reactivar su actividad económica en su negocio. Igual, si se hace el convenio con la Cámara de Comercio de no pagar no pagar la renovación, pues es otro dinero que nos estamos ahorrando. Sí, igual, el municipio también puede mirar un préstamo o una empresa, depende del municipio, digamos, porque hay municipios de categoría sexta, quinta, cuarta, que es especial,
cómo cada municipio puede decir, oiga, económicamente yo les voy a aportar esto también, económicamente le va a pasar un proyecto de acuerdo para sacar un préstamo y poder apoyar a este sector de la economía. Entonces, digamos, Hacienda Pública tiene que liderar esto por excelencia. Igual, cuando hablemos de equilibrio, existieron otras actividades económicas que tuvieron una bonanza espectacular. Todos los supermercados de cadena, las grandes superficies o el supermercado en su municipio, o en que municipio que se respete, hay 3 o 4 supermercados muy grandes. A ese sector le fue muy bien. Y ese sector de la economía que le ha ido también y le va a seguir yendo muy bien, pues si tenían una tarifa del 5 por mil, pues subámosla al 6 por mil, en la cual el municipio empieza a equilibrar sus finanzas. Lo que bajó por un lado, pues lo va a subir por el otro lado, para que tampoco las finanzas del municipio se vean afectadas. Entonces, digamos, a unos sectores, por eso se llama post-COVID-19 y se llama también el acuerdo por la solidaridad. Tenemos que ser solidarios con los que les fue mal y no, o sea, yo como supermercado de mi ente territorial, que el año pasado tuve unas ventas digamos, de 100 millones, por decir algo, este año estoy vendiendo 150 millones por efectos de la pandemia, ya que este sector de la economía le fue o le está yendo excelentemente. Entonces, allá hay una propuesta de decirle, subámosle un punto, ¿sí? Subámosle un punto. Entonces, o si tenía descuento por pronto pago, pues ya no hay descuento por pronto pago, cosas como esas. Entonces, digamos, y todo el sector de la tecnología le fue súper bien. Según el estudio que se hizo, tiene un crecimiento por encima del 25-30%. Entonces, digamos, todo el sector de las tecnologías, todo el sector de las telecomunicaciones, todo el sector de la salud, les ha ido en este tema muy bien. Entonces, la propuesta es de que si, por ejemplo, las droguerías, por lo general, uno ve la mayoría de los estatutos de los municipios y son las tarifas más bajas, 5 por mil. Droga la rebaja paga 5 por mil, droga la economía paga 5 por mil, cuando el señor del restaurante está pagando el 10 por mil. Entonces, subámosle a los señores de droga la rebaja seguro desde la economía y esas grandes droguerías que están en nuestros municipios, 2 puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque verdaderamente les fue muy bien en esta pandemia, les fue económica, fue los que no cerraron, fue los que vendieron más y otros tuvieron que cerrar y acabar sus negocios de toda una vida. Entonces, digamos, ese es un ejercicio que tiene que hacer cada secretario de Hacienda con su equipo económico, de hacer una matriz de cómo le van a presentar al Consejo y sustentárselo muy bien y de acuerdo al estudio que les vamos a entregar, pues para que allí cuando lo sustenten ante el Consejo, pues digan, oiga, miren, a este sector de la economía de nuestro municipio tuvo un incremento del 25 al 30%. El sector de las lavanderías tuvo que cerrar, el sector de la hotelería cerró, el sector el señor de la zapatería tuvo que cerrar, una serie de actividades económicas. Entonces, la invitación es que hagamos el estudio muy juiciosamente con una matriz allí económico, con base al estudio que les vamos a entregar, para que hagan una diferenciación de tarifas por única vez. Pueden mandarlo año solo 21, o sea, para el año 21 y también para el año 22. El que quiera 2 años lo manda 2 años, o la administración que quiera 1 año, pues 1 año, pero que se vea que está la administración está de la mano con aquellos que verdaderamente pues han estado toda la vida en el municipio, pero que esta vez la pandemia los cogió y simplemente los quebró. Entonces, que allí verdaderamente exista la mano de la administración territorial. Eso, igual que el Consejo, se ponga la mano en el corazón para que es un buen análisis económico que les presentemos a los consejos para que ellos nos aprueben. Acuérdense que tiene que ser aprobado en esta vigencia 2020, tiene que ser aprobado en la vigencia 2020, tiene que ser aprobado estas modificaciones al estatuto tributario. Por eso se llama, lo podemos llamar reactivación económica, lo podemos llamar acuerdo por la solidaridad, ¿sí? Porque la solidaridad, porque a los que les fue muy bien van a pagar un poquito más, a los que les fue mal van a pagar menos, y allí equilibramos nuestras finanzas, o sea, no vamos a tener problemas de finanzas.
Entonces, ese es del punto de vista de la tarifa, estudiar las tarifas, en este momento ponernos a estudiar tarifas ICA. Otro componente fundamental y que debe aumentar el tema del ICA para el año 21 son dos decisiones que deben tomar dentro de las modificaciones de nuestros estatutos tributarios. Uno, todo lo que tiene que ver con el sistema de retención a título de industria y comercio. Entonces, todo un capítulo completo. ¿Qué vamos a colocar en ese capítulo completo de la retención? Todo lo que el capítulo de retenciones por tarjeta y débito y crédito, retención, o sea que cuando yo pago con mi tarjeta de crédito, voy al establecimiento del municipio, voy al supermercado, pago con mi tarjeta de crédito, de una vez el sistema financiero le retiene a título de industria y comercio al establecimiento. Con eso, pues estamos controlando más un poco el tema de la evasión vía retención. Entonces, colocar todo un capítulo completo vía retención, tarjeta de débito, crédito, perfeccionarlo, dejarlo una sola tarifa. O sea, los entes territoriales que nos quieran consultar cómo se hace el capítulo, muy bien le explicamos porque pues nosotros somos asesores del sistema financiero en Colombia. Entonces, igual, conocemos las debilidades que tiene el sistema financiero y los entes territoriales, por eso hemos dejado y hemos elaborado un buen capítulo del sistema de retención vía tarjeta de débito y crédito a título del impuesto de industria y comercio. Es un capítulo que hay que presentar. Otro capítulo, la operatividad del sistema de retención de industria y comercio. ¿Qué es la operatividad? ¿Quién le retiene a quién? O sea, tenemos que ser muy claro quién le retiene a quién, porque en los municipios, si hay algo confuso, es quién le retiene a quién. Entonces, allí existen grandes compañías multinacionales que interactúan en nuestro municipio y deben retenerle a una cantidad de gente, pero no, el estatuto es confuso para la retención. Y de pronto ahorita Angélica nos dará algunos ejemplos muy puntuales de esa confusión que existe en la retención. Igual, vamos a nombrar nuevos agentes de retención. Un ejemplo, mi municipio puede ser ganadero, pero entonces a ese ganadero que vende 1.000 millones de pesos, 1.500 millones o 2.000 millones al año, lo nombro agente retenor. ¿Por qué lo voy a nombrar a él? Porque él compra medicamentos para el ganado, él compra alimentos para el ganado, él compra una cantidad de cosas para su empresa, ¿sí? Las personas que producen flores también compran pueden ser exentos o no sujetos de la industria y comercio, pero son agentes de retención. Tenemos que, de acuerdo a nuestra actividad económica en nuestro municipio, tenemos que empezar a nombrar personas en este momento, nuevos agentes de retención. No les demos miedo a los ganaderos, digamos, en nuestros municipios existen a los que producen palma africana, grandes extensiones, pero dicen que es producción primaria y no le declaran al municipio. Entonces, tenemos que mirar una serie de sectores de agentes de retención nuevos. Y otro tema que va a equilibrar nuestras finanzas, otra propuesta que más adelante obviamente Angélica nos va a ayudar es el desmonte del anticipo. Uno de los problemas delicados que tienen nuestros entes territoriales es que tiene un anticipo del 40%. Y si ahorita por la pandemia va a suceder mucho que muchas empresas o negocios tuvieron que cerrar y en el año 21 van a empezar a pedir ese 40% de anticipo y no tenemos la plata para devolverlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a montar el sistema de autorretención a título de industria y comercio. Nos va a entrar el ICA del año 20 y nos entrará el ICA del año 21. Y vamos desmontando gradualmente la retención. O sea, si yo tenía un 40, pues lo bajo al 30 o lo bajo al 20. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a empezar los míos a tener flujos de caja porque van a empezar a pedirles ese anticipo. Pero ¿cómo vamos a arreglar nuestro flujo de caja en el año 21? Vamos a montar el sistema de autorretención. Nuestra firma, de acuerdo a nuestra experiencia que hemos tenido, hemos perfeccionado el sistema de autorretención. También igual, los municipios que estén interesados, consúltenos cómo se monta el capítulo completo de autorretención, porque nosotros vemos muchos estatutos que tienen sistema de autorretención y lo tienen muy mal planteado, por eso allí tienen una cantidad de problemas. Entonces, mirando todo el sistema de retención, es uno, nuevos agentes de retención. Dos,
todo el sistema de retención con el sistema vía tarjetas de débito y crédito. Y 3, montar todo el sistema de autorretención. 4, la operatividad, cómo opera el sistema de retención. Tenemos que colocarlo allí dentro de las modificaciones a todo este capítulo que nos vaya a ayudar a tener flujo de caja y se nos va a incrementar el ICA. Angélica, por favor, si tiene que aclarar cosas, o perdón, más que aclarar, agregar con respecto al tema de retención. Sí, señor. Efectivamente, pues en complemento a todos los aportes que nos acaba de dar Pedro Pablo, me parece pertinente resaltar que no estamos hablando, cuando hablamos de retención y autorretención, de nuevos impuestos. Y es importante aclararlo o resaltar o complementar, ya que en muchas entidades territoriales confundimos a estos mecanismos de recaudo anticipado del impuesto como nuevos impuestos. Y no es así. Esto, como lo indiqué, son mecanismos de recaudo anticipado al impuesto de industria y comercio, es decir, son herramientas con las que cuenta la administración para cerrar el cerco de la evasión y contar con un flujo de caja permanente prácticamente por concepto del impuesto de industria y comercio. Entonces, primera anotación de mi parte en este sentido es que no hablemos del sistema de retención ni de la autorretención como nuevos impuestos, sino como elementos de la administración para tener un recaudo previo o en el transcurso del año de este impuesto. Resaltando lo que nos indicó Pedro Pablo, es importante que fortalezcamos la reglamentación que tenemos de estos mecanismos dentro de nuestro cuerpo normativo. En muchos casos, algunos municipios plantean unos agentes de retención, los cuales no permiten que se tome todo el espectro de agentes de retención que podría tener un municipio para recaudar el impuesto de industria y comercio. Entonces, en este sentido, la reglamentación de ese artículo que tenemos nosotros de agentes de retención es un artículo de suma importancia porque va a fijar las reglas de juego del recaudo anticipado del impuesto de industria y comercio. En muchos casos se nos quedan de lado consorcios, uniones temporales, fiducias, empresas transportadoras o empresas constructoras que dentro de su actuar o del ejercicio de su actividad económica manejan mucha variedad de contratistas o de compras de bienes o contratación de prestación de servicios que se realizan en jurisdicción del municipio, de nuestro municipio, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de recaudo. Entonces, esa es una herramienta con la que contamos de manera importante en nuestro municipio. En este sentido, quisiera resaltar que en muchos casos las mismas entidades públicas de nuestro municipio no están cumpliendo con esa obligación de ser agentes de retención. Muchas veces nos fijamos, esta empresa no me está reteniendo el impuesto y demás, pero no nos damos cuenta que el mismo hospital del municipio, la misma seccional del ICBF en nuestro municipio, de la Policía Nacional, del juzgado y demás, que cuentan con sede en nuestro municipio, hacen una serie de contrataciones y no efectúan las respectivas retenciones del impuesto. Entonces es importante que antes de mirar hacia afuera, miremos nosotros mismo municipio como entidad, pues está en plena instauración. En este sentido, si están cumpliendo con la obligación, es también importante tener a la mano la relación de esas retenciones que efectuaron.
porque muchas veces pues recibimos unos recursos, sabemos el concepto, pero no sabemos en detalle de dónde provienen esos recursos. Y nosotros tenemos que tener claro ese tema de las fuentes directas de los recursos con los cuales, además de tener ese control sobre las entidades públicas que podrían que realizan algún tipo de contratación de bienes o de servicios, pues llevemos también el control de nuestros contratistas. Muchas veces nosotros pagamos obras en nuestro municipio, pagamos a los consorcios, a las uniones temporales o a la empresa encargada de estas obras de infraestructura y de servicios públicos, pero no llevamos el control de que posterior a esto pues nos cumpla con la obligación de presentar la declaración del impuesto. Entonces sí debemos ser muy claros y explícitos en nuestro cuerpo normativo de que además de que se efectúen unas retenciones, bien sea a título de industria y comercio, estampillas, contribución, también cumplan posteriormente con esta obligación, de que esto no los exime 100% de esta obligación. En la medida en que mejoremos de adentro hacia afuera, los resultados serán mucho mejores. En la medida que fortalezcamos esta reglamentación que les digo de agentes de retención, del cumplimiento de la obligación de presentar la declaración del impuesto de industria y comercio, veremos mejorado en un buen porcentaje COVID en nuestras rentas municipales. Además de complementar la reglamentación de la retención y de la autorretención, debemos tener claridad con esta reglamentación en las fechas, en la periodicidad, en el planteamiento de la tarifa, porque muchas veces tenemos algunos aspectos allí definidos o establecidos dentro del Estatuto de Rentas Municipal, pero cuando a la hora de la verdad, cuando el agente de retención va a cumplir con su obligación, pues se encuentran con una serie de incongruencias o de limitantes de comprensión que llevan a tener problemáticas a la hora del cumplimiento de la obligación con respecto a la retención y a la autorretención. Entonces el llamado es que seamos claros en la reglamentación que establezcamos con respecto a estos mecanismos, de tal manera que le facilitemos a nuestros contribuyentes, a nuestros agentes retenedores y autorretenedores el cumplimiento de las obligaciones. Es importante también que tengamos claridad en que el agente retenedor no necesariamente tiene que ser contribuyente del impuesto de industria y comercio en el municipio. Nosotros podemos definir agentes de retención que no tengan la calidad de sujetos pasivos, porque si bien realizan su actividad desde Bogotá, desde otra ciudad, desde otro municipio, sí efectúa pagos en la jurisdicción o por actividades en jurisdicción de nuestros municipios. Entonces, no cerquemos el universo de agentes de retención en los que sean contribuyentes del impuesto de industria y comercio en nuestro municipio. En la medida en que reglamentemos de la mejor manera, no cerquemos las posibilidades que tengamos normativamente en el Estatuto de Rentas. En ese sentido, tendremos más herramientas a la mano para proveernos de ese recaudo que es fugaz, que vemos que se ejecutan una serie de actividades en nuestro municipio, pero no vemos los recursos. Estos son herramientas, estos son mecanismos que tenemos bajo la manga para atender a esa problemática que se nos presenta mucho en las entidades territoriales. Y otro punto que me parece importante resaltar es el tema de requerir información, reportes de información exógena o relación de las retenciones. Estos son insumos sumamente importantes para la administración. Contamos muchas veces con bases de registro de información tributaria muy vacías que limitan mucho nuestro accionar tanto de fiscalización como de cobro. Entonces es el momento para esta acción de que los agentes retenedores y autorretenedores nos relacionen sus operaciones propias o con terceros del impuesto a industria y comercio. No saquemos de nuestras posibilidades esta opción de manejar el reporte de información como insumo esencial para el ejercicio de nuestra actividad de fiscalización y de cobro al interior de la entidad territorial. Estos son los aspectos que quería complementar con respecto al sistema de retención y autorretención.
no los dejemos como unos artículos más de nuestro estatuto de rentas o estatuto tributario, sino como herramientas, insumo para poder efectuar y lo que les indiqué al comienzo, cerrar esa cerca de la evasión que afecta demasiado a nuestros municipios. Si antes, pues con el recaudo que teníamos, medio podíamos hacer actividades, ejecutar proyectos, contratar en nuestro municipio, los efectos de esta contingencia pues los vamos a ver en mayor medida el próximo año. Entonces, si anteriormente no era relevante contar con bases de información sólidas, con insumos para ejercer fiscalización y cobro, si antes no ejercíamos estos temas de fiscalización y cobro, pues ya ahora sí el 2021 es la puerta para que desarrollemos 100% las capacidades y fortalezcamos las capacidades de nuestras secretarías de Haciendas, tesorerías o secretarías financieras, como los manejemos en nuestro ente territorial. Es como la oportunidad de que lo que no se ha hecho lo empecemos a hacer, porque si no, pues sí veremos en gran medida las afectaciones y no es la idea que ninguno de nuestros municipios pues se vea afectado más por territorialidad del impuesto de industria, como en el marco de la ley 1819 del 2016, artículo 341 en los entes territoriales. Bueno. ¿Aló, Angélica? ¿Angélica? Creo que a Angélica se le fue el internet. Bien, como lo dijo Angélica, Señor, íbamos en el punto 3 de territorialidad del impuesto. Sí, correcto. Ok. Bueno, entonces, digamos en conclusión, pues digamos, obviamente, por efectos del tiempo que tenemos, por efectos sobre todo el impuesto de industria y comercio, pues hay que tratarlo punto por punto, pero como lo dijimos inicialmente, acá es que cada ente territorial le apunte a lo que verdaderamente necesita para el año 21, ¿sí? No es pasar ahorita en este momento un estatuto tributario de 600 artículos cuando verdaderamente pues no va a ser buena imagen para la administración, para el señor alcalde y no vamos a sacar mayor provecho. La invitación es que cojan el impuesto de industria y comercio, el capítulo de retención, el capítulo de tarifas, ¿sí? Y alguna del tema de beneficios tributarios y se lo puedan presentar al Consejo. Allí, como lo dijo Angélica, todo el sistema de retención es modernizarlo y y no hagan un copy-paste, porque todos los municipios la mayoría hacen copy-paste. Cada municipio tiene su naturaleza para nombrar nuevos agentes de retención. Un ejemplo, cada municipio tiene su naturaleza de tarifas, cada municipio tiene su naturaleza. Todos los municipios no son iguales. Entonces, vamos a ser juiciosos y a estudiar todas nuestras actividades económicas que se mueven dentro de nuestra jurisdicción. Y como lo anotó Angélica, hay muchas empresas desde Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cali, que son ordenadoras del pago, ¿sí? Pero están en Bogotá, pero van a mirar el estatuto del municipio y no aparece cómo ellos deben presentar, declarar y hacer la retención. Esa es la invitación. Eso no son incremento de tarifas, simplemente es hablar con el Consejo, que es el perfeccionamiento de un sistema para reducir la evasión a título del impuesto de industria y comercio. Bien, punto 2, impuesto predial unificado. Uno de los temas del impuesto que nosotros hemos venido trabajando predial es igual. Cada ente territorial tiene que hacerlo primero que todo, pues me imagino que todos los que nos están acompañando acá saben de la importancia y de la obligación de todo el tema de catastro multipropósito.
En 15 días, en 15 a 20 días vamos a hacerle llegar una invitación a todos los entes territoriales en la cual vamos a tener una reunión con el director de Catastro Bogotá, con el director de Catastro Medellín, con el director de Catastro Antioquia, con el director de Catastro Cali. Vamos a tener una reunión con eso desde el punto de vista del impuesto a la propiedad o los impuestos a la propiedad que llamamos. Pero aquí hay un impuesto muy clave que se llama el impuesto predial unificado. Este impuesto también tenemos que analizarlo para el 21. La mayoría, nosotros este año perdimos un año en la cual muy poquitos municipios hicieron un mantenimiento catastral y creo que ninguno alcanzó a hacer actualización catastral. Entonces, ¿qué pasa? Que pues ya que algunas medidas que debemos tomar antes de que se acabe el año. En muchos municipios, la mayoría de los municipios de Colombia, me atrevo a decir el 90% de los municipios de Colombia están desactualizados catastralmente. Ayer estábamos en un municipio que somos los asesores, Anolaima, si están presentes los quiero saludar, y mirábamos cómo allí hay una actividad económica muy importante que se llama el follaje, que son los arreglos para las flores, y mirábamos que por la desactualización catastral fincas muy importantes, empresas que venden 5.000 millones de pesos, pero por el impuesto predial su avalúo estaba en 10 millones y como, como unos 10.000 pesos, 20.000 pesos en predial, ¿sí? Entonces, cuando verdaderamente allí había unas empresas trabajando en este municipio tan importante de Cundinamarca. Entonces, digamos, uno de los problemas que tenemos es eso. Entonces, la invitación, punto uno, que nos pongamos pilas con todo el tema de catastro multipropósito. Que por favor, si nos tienen que consultar, decir, hablar, nosotros le entregamos mucha información acerca de cómo nos vamos preparando para entrar en esta onda y actualizar nuestro catastro, totalmente nuestros avalúos catastrales y muchas cosas más. Punto dos, en nuestros municipios hay el impuesto vale 500 pesos, el impuesto a pagar 1.000 pesos, impuesto a pagar 2.000 pesos, impuesto a pagar 5.000 pesos, impuesto a pagar 7.000 pesos. Si lo que estoy diciendo, todos los secretarios de Hacienda, director de impuestos que nos están acompañando en este momento, sabemos que en cada municipio sucede eso. Entonces, nuestra propuesta es colocar un impuesto mínimo al impuesto predial, ¿sí? Ya hay algunos municipios que lo hemos implementado en nuestra firma, como Son Pacho, como Grande, ¿sí? Sasaima, hay una cantidad de municipios que hemos colocado el impuesto mínimo. ¿Y qué es el impuesto mínimo? Que las personas paguen algo mínimo por el predial. Cada municipio tomará sabiduríamente, proponemos una OBT como cultura tributaria, entonces una OBT está como en 35.000 o 35.000 pesos, una OBT. Entonces, todo el mundo va a empezar a pagar a partir de una VT, VT y media o 2 VTs, ¿sí? ¿Qué cree? O sea, no vamos a empezar a recibir 500 pesos, 200 pesos, 1.000 pesos, establecer un impuesto mínimo, cada uno allá en su ente territorial, mira qué impuesto mínimo va a establecer dentro del estatuto tributario. Sí, porque el desgaste administrativo es muy grande y mientras actualizamos nuestro catastro, pues para el año 21 pues vamos a seguir la gente pagar los 500 pesos, los 1.000 pesos, los 10.000 pesos, los 20.000 pesos del impuesto predial. La idea es crear una cultura tributaria que este impuesto es tan importante para el desarrollo del municipio y obviamente que las personas, hay grandes extensiones de tierra y por efectos de una desactualización, sabemos que el predio vale como 400 millones y el impuesto fácilmente debían estar pagando 1 millón, pero están pagando 20.000 pesos por la desactualización total que tenemos. Entonces la invitación a todos nuestros amigos de las Secretarías de Hacienda y que si nos quieren consultar qué es el impuesto mínimo, impuesto predial. Ya lo hemos colocado en varios municipios y ha tenido muy buen éxito este método, llamémoslo así. Así como tenemos un sistema de retención en industria y comercio, vamos a empezar a crear y a tener creatividad en el impuesto predial para tener un mejor recaudo. Igual, otro de los temas que que los municipios tienen un gran problema es el concepto del uso del suelo. El impuesto predial es clave el uso del suelo, porque vemos grandes extensiones de tierras o grandes cultivos bajo invernadero, o sea, son empresarios, pero paga igual el empresario que el campesino o el del panqueojero. Entonces, digamos, van y miran la tarifa, el campesino paga el 5 o el 10 por 1.000 y
y la agroindustria, las grandes agroindustrias que existen en nuestro municipio, pues están pagando el mismo 5 por mil o el 7 por mil. Entonces, la invitación es que empecemos a estudiar con la oficina de planeación el tema del uso del suelo, y allí empezamos a mirar las tarifas, por lo que nosotros siempre miramos todos los estatutos, trabajan con base al avalúo catastral y le dan agricultura o le dan uso agrícola, y en el uso agrícola tenemos infinidad de actividades del uso del suelo, ¿sí? Igual en el sector urbano, tenemos que mirar en el sector urbano el que le da uso financiero, el que le da uso comercial, el que le da uso industrial, el que le da uso el de las antenas, el que va allá y compra un pedazo y coloca las antenas. Entonces, el concepto de los lotes que tienen para engorde en muchos municipios, vemos 10 por mil, 8 por mil, y llega el empresario grande y compra el lote y hace una urbanización, ¿sí? Y son lotes que tienen allí de engorde. Entonces, el concepto de uso de suelo, nuestra invitación también para que estudien, así no sea, no alcemos las tarifas o miremos algo en predial, es que analicen muy bien el uso del suelo y el uso del suelo de sector por sectores, y cojan su municipio y de acuerdo con la oficina de planeación, siéntense con planeación, porque muchas veces pasamos proyectos de modificaciones a la tarifa predial, pero nunca nos sentamos con la oficina de planeación. Entonces la invitación es que estas dos oficinas tienen que ir de la mano, muy de la mano, trabajando conjuntamente para poderle, digamos, generar ese mayor valor agregado que le generan en su municipio, ¿cierto? Que a veces lo desconocemos. Por ejemplo, las personas que tienen grandes extensiones de ganadería, ¿sí? Tienen 1000, 2000 cabezas de ganado, vemos en el Llano, vemos en el Cesar, vemos en el Magdalena. Entonces, pero allí van a ver el impuesto y el impuesto es mínimo. Entonces, la invitación en el impuesto predial, hay muchos temas por efecto del tiempo, es la invitación a colocar un impuesto mínimo, mirar el concepto de uso de suelo y por favor, desde ya tienen que empezar a determinar cuál va a ser su gestor para que no perdamos, ya perdimos el año 20. Acuérdense que toda modificación en tarifas rige para la siguiente vigencia. ¿Qué quiere significar? Todo lo que actualicemos catastral, hagamos mantenimiento catastral o actualización catastral en el 21, surge para el año 22, el 22 para el 23. Y acuérdense que ya el otro año nos quedarían 2 años para cumplir nuestro plan de desarrollo. Ya se nos fue un año. Entonces, tenemos que ser muy juiciosos desde ya para determinar quién va a ser nuestro gestor o cómo vamos a actualizar la actualización catastral, y que es una norma de cumplimiento, de obligatorio cumplimiento, porque cuando venga la Contraloría le dice, esto le va a dar a un servicio público, señores administración territorial, ¿ustedes qué han hecho? Entonces, eso es con respecto al impuesto predial, nuestra invitación. No sé si Angélica tiene con la anotación. Sí, sí, señor. ¿Me escuchan? Sí, total. Listo. Quería puntualizar en 2 puntos que me parece importante. En muchos municipios en la normatividad encontramos que establecen una serie de exenciones o exclusiones del impuesto, o hay una gran confusión en estos 2 términos. Tengamos en cuenta que el término exclusión son aquellas definidas dentro del marco legal. Ya exenciones, hablamos de unos tratamientos preferenciales o unos beneficios que damos por un tiempo no mayor a 10 años. Entonces, la invitación en este sentido es que debemos tener muy en claro esos 2 conceptos totalmente distintos de exclusiones y exenciones. No podemos establecer nosotros prácticamente exclusiones del impuesto que no están definidas en la ley, ni las exclusiones definidas en la ley pasarlas como exenciones o no tenerlas en cuenta. Entonces, a partir de esa diferenciación de esos 2 conceptos y de esas 2 condiciones totalmente diferentes de exclusión y exención, también definir unos requisitos para su reconocimiento. No todo mundo, porque sí, puede llegarnos a decir que es excluido y no pagarnos el impuesto. O no todo mundo, porque sí,
puede decir estoy dentro de la exención y no pagar el impuesto. Establezcamos al interior de nuestras administraciones municipales unos sistemas para que se haga o no el reconocimiento de las mismas. De tal manera nosotros mostramos y tenemos un control del manejo que le están dando pues los excluidos y los exentos al impuesto que nosotros tenemos en nuestro municipio. Para ordenar un poco ese tema, porque sí encontramos tanto la confusión como el vacío en la reglamentación en este sentido. Y el segundo punto es que con base a la ley 1995 del 2019 se establecieron una serie de aspectos que ya tenemos que tener vinculados o reglamentados dentro de nuestra normatividad, como lo es lo que ya mencionó Pedro Pablo, del enfoque multipropósito que debe tener en nuestro municipio la actualización catastral que hagamos, es decir, la definición de la política catastral municipal con enfoque multipropósito, pero asimismo allí en esta ley se nos establecen dos temas fundamentales, pues no más fundamentales que el tema de catastro multipropósito que nos mencionó Pedro Pablo, pero sí que debemos tenerlos en cuenta para la liquidación y el manejo de nuestro impuesto, como lo es, en primer lugar, el límite del impuesto, que ya pues con esta ley ya tenemos definidas unas nuevas reglas de juego con respecto al límite del impuesto, y no menos importante, el sistema de pago alternativo a cuotas, que es un mecanismo que nos estableció la ley, que debemos incorporar nosotros, que por lo menos ya se supone que este año debimos haber manejado el sistema de pago alternativo a cuotas, que es para todas aquellas personas naturales cuyo uso del predio sea residencial. Entonces, si bien no lo establecimos de cara a una modificación específica en este sentido, debemos establecer o adoptar esta disposición del sistema alternativo de pago a cuotas. Básicamente, estos eran los dos puntos esenciales que también quería resaltar en este sentido. Bueno, gracias, Angélica. Eso obviamente, el impuesto predial es un universo muy grande. Podemos quedarnos todo aquí el día hablando del impuesto predial, igual que la industria y comercio, pero como lo dijimos inicialmente, repito, nuestra charla, vamos a ser muy puntuales y muy estratégicos lo que le vamos a presentar al Consejo, porque el Consejo también ahorita está en una posición que va a decir, uy, más impuestos, no van a, igual la comunidad, no van a pasar una reforma. No, aquí al contrario, aquí lo que vamos es cómo pues, no perder un año, o sea, que ya se nos fue, perder el 21. Ya, si no hacemos nada, estamos perdiendo 2 años ya de esta administración. Entonces, por eso la invitación es que vamos a ser muy estratégicos y obviamente trabajar de la mano con el Consejo. Continuamos. En la otra diapositiva. Bueno, un punto fundamental, obviamente esto va a ser una charla completa. Uno de los problemas más delicados que tuvimos en las finanzas este año fue la sobretasa a la gasolina. Obviamente, ¿por qué? Por todo el tema de que pues no hubo, digamos, a nivel nacional, durante casi 3-4 meses, hubo restricción de movilidad de los vehículos y sobre todo la restricción de terrestre, restricción de vehículos particulares, menos los de carga no tanto, pero sí hubo una gran restricción del tema vehicular y esto nos afectó fuertemente la sobretasa a la gasolina. Si comparamos el año 19 versus el año 20, lo que fue marzo, abril, mayo, junio, julio, pues obviamente la diferencia va a ser bastante grande. Agosto, septiembre, octubre, noviembre ya se reactivó este tributo a la sobretasa a la gasolina. En el 90% o 95% me atrevo a decir de los municipios de Colombia han descuidado esta sobretasa, la han descuidado totalmente. ¿Y qué digo que es descuidarla? Porque simplemente nos acostumbramos a que el mayorista nos mandara el reporte de cuánta gasolina le vendió al minorista en nuestro territorio.
Entonces, con eso ya nos conformamos. Que nos consignaron 120 millones, nos consignaron 100, 80, 1.000 millones de pesos. Entonces, con eso ya nos conformamos y ya hemos venido con una política de conformismo, pero resulta que en este tributo se está presentando una evasión inmensa. No se calcula las dimensiones por no existir control. El gran mayorista no se evade, el minorista no se evade, ¿sí? El intermediario también hay una evasión, ¿sí? Hay alteración de las islas que llamamos en las estaciones de gasolina, hay alteración del sistema de medición de la gasolina. Entonces, ¿y cuál es la alteración? Sí, si digamos en un galón, a mí ya no me están dando un galón, sino me pueden estar quitando tantos centímetros cúbicos en la gasolina. Entonces, digamos, allí descuidamos totalmente esta sobretasa. La invitación es que, obviamente, primero que todo, tenemos que plantear una política de fiscalización. Y para esa política de fiscalización, pues tenemos que tener claro qué vamos a fiscalizar y cada concepto de la sobretasa a la gasolina. Entenderlo desde su normatividad hasta la parte técnica. Este tiene dos componentes, la normatividad y la parte técnica. ¿Sí? ¿Cuál es la gasolina extra? ¿Cuál es la gasolina corriente? ¿Sí? ¿Qué es la CPM? Entonces, una cantidad de cosas que vemos y que se mueve en una estación de gasolina y que se mueve con la intermediación y que se mueve por el contrabando y que se mueve con los grandes distribuidores, porque los grandes distribuidores son evasores de la sobretasa a la gasolina. Yo coloco siempre un ejemplo, ¿sí? X empresa, gran distribuidor, ¿sí? Está en 1.000 municipios. Con solamente que le quite 1 millón o 2 millones, no le gire al municipio de sobretasa a la gasolina, ¿sí? Estamos hablando de un ahorro de una media de 2.000 millones de pesos para el gran distribuidor. Entonces, nosotros tenemos que fiscalizar al gran distribuidor, al intermediario y al de la estación de la gasolina, el de nuestro municipio. Allá, el que vende la gasolina, el que tiene una estación de gasolina en nuestro municipio, puede ser mismo Terpel, un ejemplo, la estación de Terpel, o puede ser de una persona diferente del dueño de Terpel. Entonces, si es Terpel, la estación de gasolina es de Terpel, seguramente existe evasión allí, ¿sí? Porque él mismo se controla, él mismo se está controlando. La administración tributaria no lo está controlando. Entonces, allí tenemos que empezar desde ya a elaborar un plan de fiscalización completo, juicioso, para poder recuperar una cantidad de dinero que dejamos de recaudar en estos 5 meses de pandemia. ¿Y cómo lo vamos a recuperar? Obviamente con una cantidad de controles que vamos a determinar de aquí hacia adelante y poder empezar a tener un equilibrio. Y que en el año 21 se nos incremente este recaudo, ¿sí? No como lo traíamos vegetativa, en el presupuesto, sí, no. Es mirar unas políticas de fiscalización. Allí podemos hablar del control, de la medición de las islas, ¿sí? Tenemos que estudiar cómo yo mido las islas, cómo el municipio controla las islas, ¿sí? Cómo el municipio controla al gran distribuidor, cómo el municipio habla con el Ministerio de Minas y le pide información del gran distribuidor, ¿ya? Hay una cantidad de información que la Secretaría de Hacienda debe tener. Y para eso preparar a nuestros funcionarios, para eso vamos a hacer una charla, que esta charla durará casi 3 horas, es una charla de 3 horas de cómo controlar la evasión de la sobretasa a la gasolina. Entonces, una invitación es que no dejemos de lado, es más que aquí no se presenta ningún proyecto ante el Consejo, porque pues ya está allí todo establecido, ¿ya? Entonces, pero sí es desde octubre genera una política de fiscalización a las estaciones de gasolina, ¿ya? Y seguramente que en la medida que hagamos esa política se nos va a aumentar el recaudo de esta tasa. Entonces, digamos, es como la tercera en importancia, digámoslo así, en los ingresos de los entes territoriales. Hay otros impuestos que son muy importantes, que en los municipios lo confunden y cree que el impuesto
el impuesto de alineación urbana es el mismo es la misma tasa que yo pago por licencia, por las licencias o sus diferentes licencias de urbanismo. Seguramente en el municipio podemos tener diferentes 10 modalidades de licencia y entonces solamente pagamos la licencia o pagamos el impuesto, pero cree que es lo mismo. Allí hay otra invitación dentro de su estatuto, que lo revisen, no es incrementar el impuesto ni las tasas ni nada, pero dejar muy clara qué es el impuesto de alineación urbana y qué son las tasas qué son las tasas por la expedición de una licencia de urbanismo. Entonces, allí tenemos unas confusiones en esos estatutos que debemos hacer un capítulo completo. La invitación es, hagan un capítulo completo de todos los servicios que presta la oficina de planeación, plusvalía, delineación urbana, obras por valorización o los otros usos, el uso del suelo, bueno, una cantidad de conceptos, pero que los tenemos revueltos en nuestro sistema tributario y la idea es de hacer un capítulo completo, reunirnos con los amigos de planeación y hacerlo de tan juiciosos que el usuario sepa cuáles son sus obligaciones y que el funcionario sepa cómo liquidar una licencia. Porque muchas veces tenemos un cuadrito en Excel allá, ¿sí? Y confundimos el impuesto de alineación urbana con los derechos de licencia o la tasa de licencia que debemos pagar. Entonces, digamos, ese es otro. No hagamos un copy-paste. Cada municipio es diferente, vuelvo repito, cada municipio es diferente y es hacer un capítulo muy organizadito por capítulos, el capítulo de regímenes especiales de industria y comercio, el capítulo total de retenciones de industria y comercio, el capítulo de industria y comercio, el capítulo de exenciones, exoneraciones, otro capítulo, el registro de información tributaria integral, un producto de nosotros, es darle fortaleza a los sistemas de información tributaria de nuestro municipio, darle una gran importancia a eso, ¿sí? Porque tenemos el RITI y simplemente lo tenemos allí anotado, pero no sabemos muchas veces de la importancia del RITI, ¿sí? Registro de información tributaria de industria y comercio. No, ahora vamos a tener un sistema de registro de todos nuestros contribuyentes, predial, industria y comercio, alineación, sobre tasa de la gasolina, todos los derechos de planeación, las personas que van al gobierno a que les presten el espacio público. Bueno, toda persona que haga una intervención económica se debe registrar ante los sistemas de información de la hacienda pública. Es como el RUT. El RUT, todo el mundo hoy día tenemos un RUT. El éxito de la DIAN fue el RUT. Ese fue el éxito de la DIAN que hoy en día tiene porque nos tiene identificados a todos. Nosotros vamos a fortalecer los sistemas de información de la hacienda pública. Si queremos tener una hacienda pública moderna. Y la invitación es que seamos creativos, que creemos, que estudiemos, que trabajemos en equipo, que trabajemos con Hacienda, planeación, gobierno, para poder sacar nuestro municipio adelante, para poder reactivar la economía de nuestro municipio. Lo que no hagamos en estos 3 meses, perderemos 2 años. O sea, perdemos el 20, perdemos el 21. Entonces, invitación a todos nuestros amigos, secretarios de Hacienda, secretarios de Planeación, señores alcaldes, directores de impuestos, asesores, todos, a ponernos la camiseta, ayudar a reactivar a nuestro empresariado, a mejorar los procesos que sean más claros para nuestros contribuyentes y a poder presentar un buen documento que se llame equilibrio o se llama equidad por la equidad post-COVID-19, por la reactivación económica. No vayan a pasar un estatuto de 600 artículos que no da lugar. Seguramente el Consejo no se los va a estudiar. Simplemente seamos puntuales y estratégicos en este momento de coyuntura y el éxito de esta administración, de su plan de desarrollo, es de tener un buen equipo de gobierno y trabajar en equipo, todos calonando para un solo lado. Bueno, Angélica, creo que llegamos ahí. No sé si ya tienen preguntas o al estilo. No sé, Tatiana, ¿nos colaboras si hay inquietudes con respecto a los temas? Obviamente las hay. Si nos indicas algunas preguntas que Sí, podamos señora. resolver en este momento. Gracias. Sí, señora, ya hay unas inquietudes en un momento. Listo, nos preguntan de un municipio de Bolívar. Nos dice, los municipios que tenemos
pocos contribuyentes inscritos al municipio. ¿Cómo podemos hacer? En el caso de nuestro municipio hay poco comercio y los pagos son... Aló, Tatiana, no le funciona el internet. Y los pagos son, te escuché hasta ahí. Sí. Aló. Bueno, para el municipio de Bolívar, la idea, inicialmente lo que vemos es que es poco contribuyentes, pero hoy el impuesto de industria y comercio es un impuesto que lo hemos denominado nuestra firma, Grupo Colombiano de Consultoría, es un impuesto universal. ¿Y por qué es un impuesto universal? Por las tecnologías. Hoy en día vimos en la pandemia que estamos haciendo esta charla para todo Colombia. Antes, inicialmente nos teníamos que reunir en un salón de Bogotá, Medellín, Cartagena, y tener una cantidad de gastos para desplazarnos. Hoy en día la tecnología nos ha dado esta oportunidad. Entonces, seguramente tenemos que tener mayor visión es de todo lo que se mueve en nuestro municipio. Si hay ganado, si hay movimiento de ganado, pues hay movimiento de medicamentos veterinarios. Si hay movimiento de agricultura, pues hay movimiento de químicos, de empaques. Bueno, hay una cantidad de movimiento en nuestro municipio. Eso no quiere significar que si tenemos 20 establecimientos abiertos no tenemos más de industria y comercio, no. Nuestros entes territoriales son entes vivos, entes que se mueven 24 horas, y esas 24 horas son economía. Sí, se mueve la agricultura, se mueve la ganadería, se mueve la agroindustria, se mueve el comercio, los servicios, la industria. O sea, se mueve una cantidad de cosas en nuestro municipio que no lo vemos. Por eso tenemos que ser muy analíticos, muy estudiosos, qué es lo que en nuestro municipio se mueve. Sí, puede haber 5 establecimientos abiertos al público, pero vaya en el área rural todo lo que se está moviendo. Cantidades de cosas se mueven. Los municipios que son costeros, sobre el Pacífico, todo el tema de que productos que llegan en barco, sí, todos los temas de productos del mar, sí, todos nuestros municipios petroleros, todos los municipios de la frontera con Venezuela, la frontera con Perú, la frontera con Brasil, se mueve una cantidad de comercio que tenemos que ser tan estratégicos y estudiosos para poder capturar ese tributo. Lo que pasa es que nunca lo hemos hecho. La invitación es que empecemos, que cada ente territorial mire qué se está moviendo en su municipio y a eso lo atinamos. Esa es la invitación. Sí, y igualmente quería complementar, como lo dijimos en el transcurso de la charla, contamos con el tema de la retención y la autorretención del impuesto. Entonces, para el caso de nuestro participante del municipio de Bolívar, sería importante revisar cómo tenemos reglamentado, si lo tenemos reglamentado o no, el tema de estos dos mecanismos que pueden ser ayuda para el municipio. Asimismo, pues separándonos un poco de la normatividad, haciendo unas solicitudes de información, unos cruces de información que me permitan pues identificar posibles evasores que ejecuten o que lleven a cabo actividades en jurisdicción de nuestros municipios. Son como otras 2 estrategias adicionales que podemos dar pues en torno a esa problemática, que créanme que no es solamente de este municipio del departamento del Bolívar, sino que es prácticamente, podríamos decirlo, de un 70%, 80% de los municipios de Colombia. En la Bateca Norte de Santander nos preguntan, en nuestro municipio los comerciantes dicen que están pagando a la Cámara de Comercio y por ende no contribuyen al impuesto de industria y comercio. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Siga, Angélica. No, pues básicamente eso es una total, pues, ¿cómo le llamamos? Irregularidad que se nos está presentando en nuestro municipio. Básicamente el recaudador de impuestos es el municipio como tal, independientemente de las tasas u otros conceptos que se paguen a la Cámara de Comercio. Estos tienen una naturaleza independiente de las rentas, tributos municipales. En ese sentido, a eso iba mi comentario anterior, el requerimiento y los cruces de información son vitales para saber precisamente esos que sí han renovado su matrícula, que sí han hecho su matrícula y su registro ante la Cámara de Comercio, que están ejerciendo algún tipo de actividad, independientemente de lo que le cause a favor de la Cámara de Comercio,
Comercio tiene unas obligaciones con respecto al impuesto de industria y comercio que nos debe cumplir en el marco de la territorialidad, es decir, si su actividad es de comercio con establecimiento abierto en el municipio o se define la cosa vendida en nuestro municipio, ese impuesto es a favor del municipio en el que se realiza esta actividad, lo mismo la actividad de servicios. Entonces, prácticamente el municipio de La Bateca, me corrigen si me equivoco, efectivamente pues está habiendo una irregularidad y lo importante es corregirla, entonces sí, diferenciar los cobros que hace la Cámara de Comercio de las rentas propias del municipio y en colaboración efectivamente con la Cámara de Comercio, con la DIAN, con la Gobernación y demás instancias, se empiecen a efectuar unos cruces de información que me permitan hallar el espectro de evasores que puede haber en mi entidad territorial. Gracias, Angélica. Ok, la señora Beatriz tiene otra pregunta respecto a exoneraciones. Ella nos pregunta, si se realiza por acuerdo del Consejo una exoneración, ¿se puede aplicar para este año o empieza a regir a partir del otro año? Como lo dijo Angélica, tenemos que definir qué es una exoneración y qué es una exención, ¿sí? O una no sujeción. Una exención está facultado únicamente el Consejo Municipales para dar las exenciones. Y las exenciones rigen, si vamos a presentar una exención, un ejemplo, los contribuyentes del sector hotelero estarán exentos del pago del tributo del impuesto de industria y comercio por la pandemia, por el año 21, año grave 20 y 21, ¿sí? Obviamente rige a partir del año 21. Toda modificación sustantiva rige para la siguiente vigencia. Entonces, en este caso, no pagarían el impuesto en el año 21. El año 20 ya lo tienen que pagar porque no está la normatividad. Pero entonces decimos que estarán exentos a partir del año 21, únicamente por el año 21, el sector hotelero. Entonces, ya en el año 22, pues cuando hagan sus declaraciones, pues van a presentar cero impuesto. Tatiana, la última, porque pues ya hora y media, y todos nuestros amigos. ¿Aló? ¿Tatiana? Sí, señor, sí, señor. No, por el momento no tenemos más inquietudes. Bueno, entonces a todos nuestros, gracias Angélica, a Tatiana y a todas las personas que estuvieron conectadas en esta charla, reiterarles nuevamente que depende del trabajo en equipo de la Hacienda, de la Oficina de Planeación, Gobierno, el liderazgo del señor alcalde. No pierdan un año más, ya se nos fue el año 20, se nos puede estar yendo el año 21. Si no tomamos unas medidas en este momento tan cruciales para nuestro municipio, a igual para decirle que nuestra firma es una firma de 22 años, experta en impuestos territoriales, reconocida a nivel nacional, tanto en el sector público como en el sector privado, en la cual pues estamos prestos a ayudarles a los municipios, a todo lo que tiene que ver con el estatuto de rentas, con todo el tema de plusvalía, con todo el tema de catastro multipropósito, todos los temas de fiscalización, cobro, todo el tema de sistematización, de modelos de sistematización de todos los procesos tributarios de nuestro municipio, o sea, todos los programas de fiscalización para la sobretasa de la gasolina. Nuestra firma es una de las que consideramos que es de las poquitas o la única en Colombia que tiene un servicio integral de todo lo que se necesita en la hacienda pública desde el punto de vista del tributo. Mil gracias a todos nuestros participantes. Igual, ahí están todos nuestros correos o teléfonos para cualquier inquietud que tenga para que nos contacte y así poderles ayudar. Angélica, no sé si tiene algo para despedirse. No, nuevamente agradecerles, estamos pues prestos a atenderlos, este es el momento para el fortalecimiento nuestro, no es un momento para ver los municipios débiles, sino es un municipio precisamente para ver a los municipios como autoridades con autonomía y en pro de ese fortalecimiento lograr disminuir el efecto que pueda generar o que genera la contingencia que estamos viviendo.
Nuevamente, muchísimas gracias, feliz día y pues, como dijo Pedro Pablo, estamos 100% disponibles para atenderles, seguirles brindando nuestro conocimiento. Quedan los datos de contacto de Tatiana, la directora del Departamento de Mercadeo de la empresa. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias, doctor Pedro Pablo, muchísimas gracias, doctora Angélica. Gracias a todos ustedes por haber participado en esta videoconferencia. Esperamos que la información suministrada haya sido de mucha utilidad. Recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Grupo Colombiano de Consultoría. Liberamos contenido todos los días. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Feliz día. Hasta luego.